Buenas tardes, estimados colegas. Un gusto con el doctor Efraín Freire, director médico en Procter & Gamble. En esta ocasión, estamos un poquito tarde, debió ser el simposio a las 12 del día. La ponencia del doctor Jorge Candela, médico infectólogo del Hospital del Niño. Él va a hablar sobre un tema bastante interesante que probablemente es un problema de día a día en relación a diarrea por antibióticos como desafío para el médico pediatra. Entonces, a continuación con el doctor Candela. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles por su paciencia y estar presentes a esta hora para atender este simposio. Y también quiero pedir disculpas, yo como médico asistente de este policlínico y organizador, por esta descoordinación involuntaria que se ha presentado. El día de hoy vamos a tocar un tema creo que es muy importante, yo creo que es de la práctica diaria, ¿no? Todos los que vemos pacientes, ¿no? Pongamos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes han indicado por lo menos un antibiótico esta semana? Probablemente por lo menos el 60% de ustedes levantaría la mano y me diría que sí. Si yo les preguntara cuántos de ustedes, sobre todo si atienden niños con las infecciones comunes de la niñez, como son infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales o infecciones de piel y tejidos blandos, no han tenido niños que en el curso del tratamiento antibiótico han presentado diarreas y la madre les ha consultado por este evento adverso, ¿no? Como vamos a ver, si bien es cierto, este problema de la diarrea asociada a antibiótico no está sujeto a vigilancia, es un problema frecuente. Vamos a ver escenarios prácticos, porque yo creo que lo práctico se nos queda más, ¿no? Este es un niño previamente sano que hace un cuadro brusco de fiebre por 2 días, luego cae la fiebre, aparece la rinorrea, tos y acude, bueno, siempre para la mamá la fiebre es una emergencia. Entonces va a un servicio de emergencia, lo ve un médico de emergencia, lo nota con fiebre y le hace el diagnóstico más frecuente de la práctica ambulatoria, faringitis, ¿no? Y le indica a uno los antimicrobianos que asumen que está de moda, que es la claritromicina. Comienza la terapia antibiótica y después de 2 a 3 días de terapia antibiótica comienza a hacer fiebre, comienza a hacer diarreas. Entonces la mamá al problema que tenía de los síntomas respiratorios se le agrega el problema de la diarrea. Cuando ustedes evalúan al paciente, es un niño que luce en buen estado general, ya no tiene fiebre, la tos está en disminución, el apetito está en mejora, pero tiene lo que nosotros conocemos las velitas amarillas o verdes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué harían ustedes en esa situación? ¿Le cambiarían de antibiótico? ¿Le suspenderían el antibiótico? El otro escenario clínico es un paciente de 1 año 3 meses que inicia con un cuadro respiratorio alto, sin fiebre, sin malestar, rinorrea acuosa, tos, pero al 4.º día comienza con fiebre e irritabilidad. Entonces, como ustedes con buen criterio saben que a los lactantes con fiebre hay que examinarles el oído, ¿no? Que la otitis media aguda es una enfermedad prevalente en niños menores de 2 años de edad, lo examinan con su otoscopio y ¿qué encuentran? Abombamiento de la membrana timpánica, congestión y nivel líquido, y hacen el diagnóstico de una otitis media aguda. Pero la madre les dice que este niño 3 semanas antes tuvo un episodio parecido, fue evaluado por su pediatra y le indicó amoxicilina. Pero al 4.º día de tratamiento comenzó a presentar deposiciones sueltas más de 3 cámaras al día, lo cual llevó a la madre a alarmarla y a decir el antibiótico le está chocando y a suspender el tratamiento antibiótico. O sea, es un paciente que hace una otitis recurrente dentro de los 28 días de haber tenido el episodio inicial. Y este es otro escenario clínico. Esta es una niña de 2 años de edad que comienza con dolor abdominal tipo cólico, difuso, de leve intensidad, diarreas acuosas, ¿no? Sin fiebre, sin malestar,
Bueno, y como ustedes han escuchado hablar de los probióticos, ¿no? Y dicen, bueno, sí, vamos a darle, señora, vamos a darle un probiótico, le dicen, porque con eso un niño se va a mejorar. Después de 2 días comienza a hacer diarreas con sangre, ¿no? Entonces, cuando llega a ustedes es un niño que viene por las diarreas con sangre, sin fiebre, sin malestar general. Le dicen, vamos a hacer una reacción inflamatoria y viene menos de 10 leucocitos por campo. Al examen el paciente está avergonzado, pero no tiene mal estado general, está hidratado, no luce tóxico. ¿Qué haríamos en esa condición? Bueno, esos son problemas escenarios de la vida diaria. Entonces yo creo que todos reconocemos que las infecciones son uno de los motivos más frecuentes de consulta en la práctica ambulatoria pediátrica y son una de las causas principales de morbilidad y en algunas áreas causa importante de mortalidad. Que los antibióticos son uno de los recursos que han tenido mayor impacto en disminuir la morbilidad y la mortalidad. El primero es la disponibilidad de agua segura, el segundo es la disponibilidad de vacunas y el tercero probablemente es el uso de antibióticos efectivos, lo cual disminuye la morbilidad y la mortalidad. Pero como todo medicamento, no está exento de eventos adversos. Y uno de los eventos adversos más frecuentes en los niños que reciben tratamiento antibiótico es la diarrea asociada a antibiótico. ¿Qué ocasiona la diarrea asociada a antibiótico? Como nosotros vamos a ver, usualmente en niños no son cuadros severos, pero ocasiona interrupción del tratamiento apropiado, lo cual pone en riesgo la salud del paciente, porque no va a continuar el tratamiento apropiado. Operacionalmente, ¿a qué vamos a llamar diarrea asociada a antibiótico? De acuerdo a los trabajos que se están haciendo. Aquel niño que presenta 3 o más deposiciones líquidas durante el curso del tratamiento antibiótico o hasta las 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico. ¿Qué se ha visto? Que cuando comparamos niños con adultos, el periodo de incubación en niños es más corto que en adultos. En niños, generalmente la diarrea asociada a antibióticos se presenta entre los primeros 3 a 5 días de estar tomando el antibiótico. Solamente se reporta presentación tardía en niños en un 8 a 15%. Y la mayoría ocurren en la práctica ambulatoria. La mayoría de los casos que vemos, lo vemos en la práctica, el mayor número de casos lo vemos en la práctica ambulatoria. El riesgo es mayor en el paciente hospitalizado. ¿Cuál es la incidencia? No se conoce realmente la incidencia, porque no hay estudio de incidencia para evaluar cuál es la magnitud de este problema. Pero algunos datos de ensayos clínicos que han comparado una intervención versus población control han logrado determinar una frecuencia entre el 6 al 75%. Se estima una mediana de 22% en pacientes ambulatorios. La frecuencia varía con la edad. A menor edad, más frecuente, pero sí se ha visto que en lactantes menores de 6 meses es menos frecuente, probablemente por la protección conferida por la lactancia materna y por la microbiota que se forma al momento de nacer y los primeros meses de la vida que darían un efecto protector. La edad más frecuente es entre los 18 y 48 meses, en general más frecuente en los menores de 5 años de edad. ¿Cuál es la etiología? En niños con diarrea asociada a antibiótico, en la mayoría de los casos no se encuentra un agente identificable. La infección por Clostridium difficile, como consecuencia de la terapia antibiótica en niños sin otros factores de riesgo, es menos frecuente. En algunos estudios se ha aislado virus, ¿no? Y cuando se investiga Clostridium difficile, también se ha aislado Clostridium difficile tanto en la práctica ambulatoria, pero en la práctica hospitalaria y también en la práctica hospitalaria. Pero si el paciente no tiene otros factores de riesgo, la probabilidad que haga una enfermedad por Clostridium difficile moderada severa es baja. Generalmente son cuadros autolimitados que no llegan a diagnosticarse. Pero también podría ser ocasionado por el imbalance osmótico del intestino, ocasionado por la disrupción de la microbiota normal. Y hay algunos medicamentos antibióticos, como vamos a ver, que tienden a producir con más frecuencia diarrea asociada a antibióticos que otros. En adultos, ¿qué se ha identificado? Clostridium difficile en el 13 a 28%, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus y Klebsiella psittosika. Pero lo que nos vamos a ocupar ahora no es tanto del Clostridium difficile, que es un problema de salud pública, sobre todo a nivel nosocomial, por la magnitud y severidad del cuadro. Usualmente se presenta en pacientes con comorbilidades, más frecuente en adultos que en niños, pero también se presenta en niños, pero no es una condición sospechada.
No sé si ustedes habrán visto, como yo, niños que están en UCI recibiendo tratamiento antibiótico por X motivo y en un momento comienzan a hacer distensión abdominal, deposiciones sueltas, fiebre, leucocitosis. Y lo primero que piensan es sepsis a foco abdominal y le amplían la cobertura, pero no piensan en infección por Clostridium difficile. ¿Ok? Entonces no se sospecha. Pero Clostridium difficile sí pues, está asociado a recurrencias, a enfermedad severa que requiere colectomía, mortalidad, y lo otro es costos importantes que han sido determinados en países que miden pues, la magnitud de este problema. Pero de eso no nos vamos a ocupar ahora. Lo que nos vamos a ocupar es de aquella diarrea asociada a antibiótico no Clostridium difficile. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diarrea asociada a antibióticos en el niño? Hay factores que dependen del huésped y factores que dependen de la disrupción del microbioma intestinal. El principal factor dependiente del huésped es la edad. Usualmente entre los 6 meses y 2 años de edad, es la edad más frecuente. En general es más frecuente en menores de 5 años y menos frecuente en el menor de 6 meses. En cambio, cuando hablamos de infección por Clostridium difficile, hay factores que dependen del huésped. Ya no solamente la edad, sino la presencia de comorbilidades. No solamente el antibiótico como disruptor de la microbioma intestinal, sino también cirugía previa, otros medicamentos como inhibidores de bomba de protones, la presencia de tubo nasogástrico, la presencia de gastrectomía. Y en tercer lugar, la exposición a esporas de Clostridium difficile, que es más probable en el ambiente hospitalario, pero también se puede dar en los nidos y guarderías. Por eso que también hay enfermedad por Clostridium difficile ambulatoria, que es menos severa. Este es un estudio interesante en el cual ustedes pueden ver cuál es la frecuencia con que determinados antibióticos se han asociado a diarrea asociada a antibiótico. Penicilinas, incluyendo ampicilina, 11%. Amoxicilina clavulánico, 23%, casi la cuarta parte. Cefalosporinas, 9%. Macrólidos, 8%. Cotri, 6%. Y eritrosulfa, 16. Entonces uno podría decir, entonces de acuerdo al cuadro que ha presentado el doctor Candela, no voy a usar amoxicilina, no voy a usar amoxicilina clavulánico y voy a usar eritromicina, cotrimoxazol. Pero ustedes saben que la resistencia a estos antibióticos para infecciones respiratorias es elevada. O sea, van a tener un alto porcentaje de falla. Entonces dirán, voy a usar cefalosporinas, pero estamos usando un antibiótico con un espectro muy amplio. Y cefalosporinas, como ustedes saben, es uno de los antibióticos que más está asociado a infección por Clostridium difficile y es más caro. Entonces, la solución no es dar antibióticos de los que están acá que producen menos diarrea porque son menos efectivos o dar antibióticos más caros que tienen un espectro más amplio, sino es usar racionalmente los antibióticos, no dar antibiótico por dar. La severidad de la diarrea asociada a antibióticos, generalmente la mayoría de los cuadros son leves y autolimitados, aunque también se describen casos moderados que pueden ameritar hospitalización o llevar a la deshidratación, pero las complicaciones serias son raras. Si lo comparamos con la infección por Clostridium difficile, que se puede asociar a colitis pseudomembranosa, perforación intestinal, megacolon tóxico, requerimiento de cirugía e incluso admisión a la unidad de cuidados intensivos. Y este es un estudio que compara la diarrea asociada a antibióticos. Quiero que nos fijemos solamente en diarrea asociada a antibióticos, niños versus adultos. ¿Y qué podemos observar? Si comparamos diarrea asociada a antibióticos, niños versus adultos, en niños usualmente la presentación es más temprana, durante el curso del tratamiento antibiótico. En segundo lugar, que generalmente es de menor duración si es que yo suspendo el antibiótico. Y en general es menos severa comparada con adultos. Pero, ¿qué consecuencias trae la diarrea asociada a antibiótico? Los padres descontinúan la terapia antibiótica, por lo tanto, no se completa el tratamiento apropiado. 2, esto va a llevar a una desconfianza de los padres. Dice, este doctor le ha dado una medicina que le choca a mi hijo. ¿Por qué? Porque ustedes no le han explicado que un evento adverso probable es diarrea asociada a antibiótico. ¿Ok? 3, es que el niño, si iba a faltar 2 días, ahora va a faltar 5 días, porque no lo van a admitir con diarrea al nido o a la guardería. Esto puede llevar a ausentismo laboral de los padres, porque ahora todas las madres, la mayoría de las madres trabajan y ¿quién se va a quedar a cuidar al bebé?
Y lo otro es que en el caso que sean pacientes hospitalizados, aumenta la estancia hospitalaria y aumenta los costos de atención. Por lo tanto, sí tiene consecuencias la diarrea asociada a antibióticos en niños. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir este problema de la diarrea asociada a antibióticos en la práctica ambulatoria? En primer lugar, prevención y control de infecciones en la práctica ambulatoria. Buenas normas de higiene, el niño debe tener sus vacunas completas para prevenir aquellas enfermedades que son inmunoprevenibles, e higiene de manos, porque ustedes saben que la mayoría de las infecciones en la edad pediátrica, en menores de 5 años, se transmiten a través de las manos, tanto las infecciones respiratorias virales como las infecciones gastrointestinales. Si no podemos prevenir las infecciones y ya tenemos un niño con una infección, ¿qué es importante? Un uso apropiado de los antimicrobianos. Por lo tanto, no deberíamos dar antibióticos en los resfríos. No deberíamos dar indiscriminadamente antibióticos porque al niño le duele la garganta. No deberíamos dar antibióticos a los niños con bronquiolitis. Menos del 1% de los niños con bronquiolitis se complican con una infección bacteriana. O sea, no hay que dar antibióticos por si acaso, ¿no? En niños con rinitis alérgica, que paran continuamente con pocos, tampoco hay que dar antibióticos. Y en los niños con diarrea acuosa, que ustedes saben generalmente es producida por toxinas o por virus, tampoco hay que dar antibióticos, ¿ok? Que son las infecciones más frecuentes en la práctica ambulatoria. Si el paciente sí requiere antibiótico, porque basado en la historia clínica, la evaluación clínica y su criterio consideran que sí se va a beneficiar del tratamiento antibiótico, ¿qué es importante? Utilizar los antimicrobianos efectivos, pero con el menor espectro de actividad, para tener un menor impacto en la flora microbiana y, en segundo lugar, para tener una menor presión a la selección de la resistencia. Si son infecciones en las cuales podemos tener un aislamiento bacteriano, hay que dar tratamiento dirigido. No en todas las infecciones que requieren antibiótico es urgente iniciar el tratamiento antibiótico. Tenemos tiempo para tomar muestras microbiológicas. Acuérdense que estamos en la era de la resistencia bacteriana. Cada vez las bacterias de la comunidad causantes de infecciones prevalentes están generando más resistencia. Si es una infección en la cual no puedo hacer un aislamiento porque rutinariamente yo no punzo un oído, una membrana timpánica para ver cuál es el agente etiológico, o una neumonía, no lo voy a intubar para tomarle una muestra de secreción respiratoria baja, o una osteomielitis, no le van a hacer la biopsia para mandar a cultivo, ¿en qué nos basamos? En la estadística microbiológica. Pero ¿cómo construimos una estadística microbiológica? Basado en toma de cultivo de los casos en los cuales sí ameritan tomar estas muestras. Por eso es muy importante llegar a los diagnósticos etiológicos. ¿Ok? Mucho hemos escuchado de los probióticos, ¿no? ¿Qué son los probióticos? ¿Ya? La principal medida es uso apropiado de antibióticos. ¿Ok? Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero busquemos qué más podríamos hacer para tratar de manejar este problema. Ustedes saben que los probióticos son microorganismos que tienen propiedades beneficiosas para el huésped, ¿no? Difieren en su capacidad de resistir el ácido gástrico, las sales biliares, la probabilidad de colonizar y permanecer en el intestino delgado y de influir en citoquinas secretadas y tener un efecto inmunomodulador. Algo que es muy importante, no todos los probióticos son iguales. ¿Okay? Es muy importante tener estudios clínicos que muestren cuál es la eficacia de los diferentes probióticos que tenemos disponibles en el mercado para poder recomendar, en el caso que nosotros creamos conveniente, a nuestros pacientes. Por lo tanto, no podemos hacer generalizaciones. ¿Qué requisitos debe tener un candidato a probiótico? Idealmente, ser de origen humano, no causar enfermedad en el inmunocompetente, ser resistente al vehículo en el cual se expende el medicamento, tener estabilidad al jugo gástrico y al jugo biliar, tener adhesión al epitelio intestinal, tener la habilidad de persistir en el tracto gastrointestinal, producir sustancias antibacterianas conocidas como bacteriocinas, habilidad para modular el sistema inmune y habilidad para influir sobre algunas actividades metabólicas que van a ocasionar un efecto benéfico para el paciente. Estas son las condiciones que debería cumplir un agente infeccioso para ser llamado probiótico. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los probióticos
para uso en esta condición ejercerían su efecto benéfico. En primer lugar, porque como el Lactobacillus rhamnosus GG, se ha demostrado que secreta antibióticos naturales conocidos como bacteriocinas. En segundo lugar, produce ácidos grasos de cadena corta que bajan el pH, y esto inhibe el crecimiento de muchas bacterias patógenas causantes de diarrea. También produce una inhibición competitiva de la adhesión de los patógenos al intestino, o sea, forma una barrera mucosa que evita la adhesión de los agentes patógenos. El Lactobacillus GG produce un biofilms, lo cual contribuye en mayor grado a este mecanismo. ¿Qué otro mecanismo tiene? Modifica toxinas o receptores de toxinas, y también se ha demostrado que va a tener un efecto inmunomodulador, ¿no? Va a estimular a los macrófagos y va a modular la respuesta aumentando la secreción de inmunoglobulina A. Entonces, usualmente los probióticos actúan por estos mecanismos, mecanismo de barrera, mecanismo de competición con nutrientes, mecanismo de modulación del sistema inmunológico a nivel intestinal. ¿Qué tipo de probióticos disponemos en la actualidad? La mayoría bacterianos, la familia de los lactobacillus, de las bifidobacterias, y la levadura, el Saccharomyces boulardii. La mayoría son bacterias y la mayoría son lactobacillus. ¿Todos los probióticos son iguales? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros queremos incluir el uso de probióticos en nuestra práctica clínica, tenemos que investigar qué estudios tienen los probióticos que nos presentan y cuáles son los que tienen la mayor evidencia de eficacia y seguridad para poder nosotros considerar, en casos seleccionados, poder indicarlos. El Lactobacillus GG, que por Golding y Gorbach, que fueron los que lo desarrollaron, tiene una estructura única. Uno es uno de los pocos que tiene pilis, produce mucinas, ¿no? Tiene una actividad inmunomoduladora demostrada, estimula la producción de inmunoglobulina A, modula la respuesta inmune favoreciendo la respuesta Th1, inhibe las citoquinas proinflamatorias, persiste más tiempo y en mayor concentración en el intestino y es estable, viene liofilizado. Es una de las características. Entonces, cuando a mí me hablaron, me dijeron, doctor, usted puede hablar sobre probióticos y diarrea asociada a antibióticos. Entonces, lo primero que uno hace cuando tiene un vacío en el conocimiento, ¿qué hace? Busca información, ¿no es cierto? Basado en la evidencia. Y lo primero que encontré fue este es un estudio en el cual evalúa cuál es la eficacia y seguridad de los probióticos para prevenir la diarrea por Clostridium difficile. Pero un objetivo secundario era evaluar la seguridad y evaluar cuál sería el impacto en la diarrea asociada a antibióticos en niños, que es lo que estoy presentando acá. En primer lugar, cuando yo quiero evaluar un artículo que me presentan sobre una intervención, ¿qué es lo que tengo que ver? Si el P es significativo, ¿no? Menor de 0.05, ¿qué significa? Que la probabilidad que el resultado se deba al azar es menor de 0.5%. ¿Ok? Es lo que significa. Tengo que ver el riesgo relativo. Si el riesgo relativo es menor de 1, significa que es protector. Si es mayor de 1, es que es un riesgo. ¿Ok? Tengo que ver el intervalo de confianza. Ese riesgo relativo, si es protector, no debe pasar por 1. Debe ser menor de 1. Y tengo que ver el número necesario a tratar. ¿Qué es el número necesario a tratar? ¿Cuántos pacientes yo tengo que tratar para encontrar beneficio en un paciente? Lo ideal sería que de cada paciente yo encuentre beneficio en un paciente. Pero no todas las intervenciones, ya sea en vacunas o en antibióticos, tienen un NNT de 1. ¿Ok? Entonces hay que ver cuál es el NNT. En este estudio, ¿qué podemos observar? Que cuando se evalúa eventos adversos a probióticos en general, no estamos haciendo diferencia de qué probiótico, el riesgo relativo es menor de 1. O sea, uno puede considerar que no hay riesgo. O sea, el riesgo es bajo. O sea, son seguros. Los probióticos en general en los inmunocompetentes son seguros. ¿Ok? Los que están disponibles actualmente en el mercado. No estamos hablando de inmunocomprometidos. Cuando hablamos de diarrea asociada a antibióticos, el riesgo relativo en general de este estudio que evalúa todos los probióticos es 0.38. O
O sea, es menor de 1. Y 0.38 encaja acá, entre beneficio moderado a grande. Este es el rango de interpretación de los riesgos relativos. Esto es epidemiología clínica básica, ¿no? Que es importante que todos tengamos conocimientos. Entonces, este estudio que fue publicado en una revisión sistemática en el Cochrane en el año 2017, lo que muestra es que los probióticos actualmente disponibles, aprobados, son seguros y que tendrían utilidad moderada como protección en la diarrea asociada a antibióticos, pero no nos dice qué probióticos. Entonces comencé a buscar información sobre Lactobacillus GG y este fue el primer estudio que encontré en el año 99. Son niños con cuadro de infección respiratoria que fueron tratados con antibiótico, ¿ok? Ya sea que eran cuidados en la casa o en las guarderías o los colegios. ¿Y qué se comparó? La frecuencia de diarrea asociada a antibióticos en estos niños. La prevalencia general de diarrea en estos pacientes que comenzaron a tomar antibiótico fue 16%. O sea, 16% de los niños que comenzaron antibiótico hicieron diarrea. Cuando comparamos los que recibieron Lactobacillus GG como prevención con los que recibieron placebo, la frecuencia de diarrea fue menor en los que recibieron Lactobacillus GG comparado con los que recibieron placebo. Esto da un riesgo relativo de 0.32, o sea, sí hay una protección moderada. Solamente un caso en cada grupo se detectó Clostridium difficile. Otro estudio, publicado el mismo año por otros autores, estudió ya un mayor número de niños, que sigue siendo bajo, pero era mayor que el estudio anterior. Igual, pacientes con infecciones respiratorias y que usaron diferentes tipos de antibióticos de uso común. Fueron 188 niños, dividieron igual en dos grupos, ¿no? Y compararon, igual que en el estudio anterior, la prevalencia de diarrea en los que recibieron Lactobacillus GG comparado con los placebo. ¿Y qué encontraron? Que los que recibieron Lactobacillus GG tuvieron una menor frecuencia de diarrea. En este estudio, sí, además de mostrar el riesgo relativo, que era 0.29, significa una protección entre moderada a buena, sí reportaron el NNT. El NNT variaba de 4 a 13, con una media de 6. ¿Qué significa? Que yo tengo que dar a niños que van a recibir tratamiento antibiótico por infección respiratoria, tengo que darle probióticos a 6 para encontrar beneficio en 1. ¿Ok? ¿Qué NNT podemos considerar que sería útil en la práctica? Va a depender de qué enfermedad queremos prevenir. Pero en general se considera que si el NNT es menor de 10, uno debe considerarlo para la práctica clínica en aquellos pacientes que podrían beneficiarse. Este es otro estudio que ya también es un metaanálisis, en los cuales incluye varios estudios. Esto es adultos y esto es niños, de Lactobacillus GG. Y como ustedes pueden ver, los riesgos relativos en la mayoría son menores de 1. Solamente en un estudio cruza el 1, pero analizados en global es menor de 1. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Que el riesgo relativo fue de 0.48, o sea, una protección moderada, y que el número necesario a tratar variaba entre 7 y 11, con una media de 8. Yo tendría que darle probióticos a 8 niños para prevenir diarrea asociada a antibióticos en un niño. Este es otro estudio más grande, esto ya es en el año 2015, es una revisión sistemática con metaanálisis, igual del Lactobacillus GG en la prevención de diarrea asociada a antibióticos, y yo he sacado la parte de niños, básicamente, ¿no? Y como ustedes pueden ver, cuando se analizan, todo el riesgo relativo es menor de 0.5 y no cruzan, salvo 1, no cruzan de 1. Y en niños que recibieron tratamiento por Helicobacter pylori, que ustedes saben que se da tratamiento antibiótico para el manejo de esta condición, también tuvo un efecto protector preventivo de diarrea asociada a antibiótico. Y globalmente, ¿no?, se concluye que sí, Lactobacillus GG tendría una utilidad para prevenir la diarrea asociada a antibióticos. Este es un estudio publicado ya en el año 2015, que es de colegas de América Latina, incluido un gastroenterólogo pediatra conocido por nosotros, el doctor Maruy, que también trabaja en esta institución,
en la cual analizan toda la literatura disponible, ¿no? Y llegan a la conclusión que los dos probióticos basados en la evidencia disponible, en los cuales uno podría considerar que podrían ser útiles en la práctica, debido a su NNT, es Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii. ¿Qué significa? Que 1 de cada 7 pacientes que desarrollan diarrea durante el tratamiento antibiótico podrían beneficiarse de la prevención. O sea, de cada 7 que yo le doy como prevención, 1 se va a beneficiar. Entonces, yo debo seleccionar bien a qué niño yo le voy a indicar un probiótico como prevención. Esto ya es un estudio del año 2016, ¿no? Probióticos para la prevención de diarrea asociada a antibióticos. Y este es de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica de Patología y Nutrición, en el cual analizan diferentes probióticos. Y miren, ve, los dos probióticos que tienen más estudios, aunque no todos son de buena calidad y no todos tienen una gran población, son Saccharomyces boulardii y Lactobacillus GG. Son los dos probióticos que tienen mayor número de evidencia comparado con otros probióticos o combinaciones de otros probióticos. ¿Y qué encontramos? Que en general hay un efecto protector. ¿Cuál es la conclusión de esta Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición en este estudio publicado? Que se habría que recomendar 2 probióticos para prevención de diarrea asociada a antibiótico. Ellos recomiendan Lactobacillus GG con una calidad de evidencia moderada y una fuerza de recomendación fuerte. O el NNT de 8. Y el otro es Saccharomyces boulardii con un NNT de 9. Este es otro estudio. ¿Con qué estrategias contamos para prevenir diarrea asociada a antibiótico o diarrea por Clostridium difficile? Lo que se ha visto es que en el caso de diarrea por Clostridium difficile, lo que es las medidas de prevención de control de infecciones en el hospital y el uso juicioso de antibióticos tienen un impacto en la reducción de la infección por Clostridium difficile. En el caso de niños, y hablando de diarrea asociada a antibiótico, en este estudio lo que muestran es que estos 2 probióticos, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus GG, se consideran que podrían ser útiles para prevenir la diarrea asociada a antibióticos en niños. Esta es otra publicación ya del año 2017, que es un consenso de la Organización Mundial de Gastroenterología, de guías y de guías clínicas, ¿no? En los cuales ellos recomiendan que para la prevención de la diarrea asociada a antibióticos también consideran, basado en la evidencia, estos 2 probióticos que hemos mencionado. Y este es un último artículo que he encontrado, este del año 2018. Es un artículo holandés, en el cual ellos desarrollan una guía práctica para evaluar qué probióticos pueden ser útiles para incluirlos en nuestra práctica clínica como prevención de diarrea asociada a antibióticos. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir? Las revisiones sistemáticas, los metaanálisis de los estudios disponibles. ¿Y qué concluyen en este estudio? ¿No? Que sí, los probióticos deberían ser considerados como una alternativa para la prevención de la diarrea asociada a antibióticos y que de esos, uno de los que tiene la mayor fuerza de evidencia, 3 estrellas, es el Lactobacillus rhamnosus GG. Este es un último estudio del año pasado. Ahora, ¿cuál sería, después de haber revisado estos datos, cuál sería mi recomendación? ¿No es cierto? La mayoría de los estudios han sido pequeños y muchos tienen limitaciones metodológicas importantes, lo que dificulta obtener conclusiones inequívocas sobre eficacia, especialmente cuando se comparan probióticos con terapias comprobadas. La decisión de usar un probiótico se basa principalmente en el grado de beneficio anticipado, las alternativas disponibles, la claridad de los datos disponibles en mostrar un beneficio, el costo y las preferencias del paciente. ¿Ok? Actualmente, esto quiero dejar claro, no se considera que la estrategia de administrar probióticos sea una estrategia estándar para recomendarla a todos los pacientes que reciben tratamiento antibiótico. Sin embargo, Lactobacillus GG es seguro en niños con inmunidad no comprometida
y es superior a placebo o a no dar tratamiento para prevenir diarrea asociada a antibióticos en niños, con una calidad de evidencia moderada. Por lo tanto, si ustedes me preguntan cuál es mi opinión, los pediatras deberíamos informar a los padres de los potenciales beneficios de los probióticos, de entre ellos Lactobacillus GG, para prevenir la diarrea asociada a antibiótico en niños que tengan riesgo o antecedentes de haber tenido diarrea asociada a antibióticos. Entonces, volvemos al primer escenario. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le cambiamos de antibiótico oral, lo pasamos a un antibiótico por vía intramuscular, o le suspendemos el antibiótico, o le damos un probiótico? ¿Qué opinan? Claramente, este era un paciente con una infección respiratoria aguda viral, ¿no? ¿Cuál es la cronología de una infección respiratoria aguda viral? La mayoría no cursa con fiebre, pero las que cursan con fiebre, la fiebre es la manifestación de inicio. Y los síntomas respiratorios aparecen entre el primer y tercer día y empeoran hasta el quinto día y luego comienzan a mejorar. Si yo tengo un niño con 5 días de enfermedad que ya no tiene fiebre, tiene buen estado general, ya la tos está en disminución, tiene moco amarillo o verde, lo que llamamos las velitas o el niño mocoso, pero no tiene obstrucción nasal, está que juega y corretea, esa es la evolución natural de una infección respiratoria viral. Ese paciente no debió recibir antibiótico, ¿ok? Y yo no le reiniciaría antibiótico ni por vía oral ni por vía intramuscular, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de uso inapropiado de antibiótico en infección respiratoria alta. Entonces, uso apropiado de antibiótico, ¿ok? Este otro paciente, ¿alguien tiene duda que no debería recibir antibiótico? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Es un niño menor de 2 años de edad con una otitis media aguda confirmada clínicamente, debe recibir antibiótico. ¿Qué le daríamos? ¿Le darían ustedes acitromicina? Ustedes saben que la probabilidad de falla en otitis media es alta. ¿Le darían claritromicina? Tampoco. ¿Le darían cotrimoxazol? Peor, ¿no? Entonces tendrían 2 alternativas. ¿Le darían ceftriaxona intramuscular? De repente es un espectro muy amplio, ¿no es cierto? Y este es un niño que probablemente vaya a hacer más episodios de otitis media, porque ya tiene 2 en un corto periodo, ¿ok? Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Una alternativa es decirle, señora, mire, ve, mi opinión es que como su niño ya ha sido tratado previamente con amoxicilina, la probabilidad que haya tenido una otitis media recurrente por un agente ya con susceptibilidad disminuida a la amoxicilina es alta. Y por lo tanto yo tendría que usar otro antibiótico que incluya amoxicilina dosis alta más ácido clavulánico para tratar de manejar gérmenes productores de beta-lactamasa. El amoxi más clavulánico es un buen antibiótico. Entonces, una alternativa podría ser, hay unos medicamentos que se llaman probióticos que podrían reducir el riesgo de que su niño haga diarrea asociada a este antibiótico que le voy a prescribir. O otro colega puede decir, bueno, yo le repito la amoxicilina, pero le doy un probiótico como prevención. Y yo le digo, señora, no es que esto previene en el 100%. 1 de cada 7 niños que reciben este medicamento se va a beneficiar. Si usted está de acuerdo, lo puede utilizar y eso porque el costo. ¿Ok? Eso tiene que valorar el familiar. Y este tercer escenario, niña de 2 años de edad, con tiempo de enfermedad de 4 días, caracterizado por dolor abdominal tipo cólico, diarrea acuosa, sin fiebre, sin malestar general, que luego hace diarrea con sangre. ¿Qué haríamos? Le cambiamos a un antibiótico para disentería, le damos ciprofloxacino, le damos acitromicina, ¿ok? Le tomamos coprocultivo y de acuerdo a la evolución decidimos, le damos ceftriaxona intramuscular. Este es el caso típico en el cual el paciente tiene riesgo de diarrea por E. coli enterohemorrágica. ¿Qué pasa si a un paciente con diarrea por E. coli enterohemorrágica le damos antibiótico? ¿Qué nos va a hacer? Síndrome urémico hemolítico. El dar antibiótico a un niño menor de 5 años con diarrea por E. coli enterohemorrágica le incrementa 4 veces el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Entonces no se olviden, si tienen un niño que comienza con diarrea aguda, acuosa y dolor abdominal, sin fiebre, sin compromiso de estado general,
y después de 48 horas comienza a aparecer sangre en la deposición, sin fiebre, con reacción inflamatoria negativa, piensen en E. coli enterohemorrágica. Envíen la muestra para detectar E. coli enterohemorrágica, no le den antibiótico. Y para terminar, este es un estudio bien interesante. Esto yo lo saqué de una conferencia del doctor John Bartlett. No sé si conocen al doctor John Bartlett, es uno de los infectólogos más reconocidos del Johns Hopkins. Y cuando él hablaba de diarrea por Clostridium difficile, él presentó este estudio como una curiosidad. Este es un estudio realizado en Holanda, en el cual un investigador, desarrollando técnicas de detección de Clostridium difficile para países de recursos limitados, entrena a un perro para que distinga el olor de las heces con Clostridium difficile y el olor de los cultivos en laboratorio positivos a Clostridium difficile. Y los compara con placebo. Ustedes saben que el sistema olfatorio de los perros es bien desarrollado. Incluso en algunos animales se usa para tuberculosis, no sé si han escuchado, ¿no? Bueno, entrenó al perro para que se acostumbrara a detectar el olor del crecimiento de Clostridium difficile comparado con placebo. Y este estudio se hizo en un hospital. Entonces, con el perrito, el perro iba caminando por la sala, se lo ponía al pie de la cama de un paciente y podía detectar este sí, este no. ¿Es cierto? Bueno, ¿qué haría? Yo entrenaría a un perro para que pase visita y detecte a aquellos médicos que prescriben inapropiadamente los antibióticos. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, porque queda 1 minuto y 24, 1 minuto y 23, 1 minuto y 22. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes. ¿El uso de antibióticos no estaría asociado también al uso de estos productos como promotores de crecimiento en la producción animal? Que siempre... No, claro, no, claro. O sea, estamos hablando de resistencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ha visto? Que el uso indiscriminado de antimicrobianos en la industria agropecuaria para favorecer la ganancia de peso del ganado, y se está usando muchas quinolonas, ¿no? Eso de por sí lleva a mutaciones y generación de resistencia en la flora intestinal del animal, ¿no? Y como nosotros somos carnívoros, ¿no es cierto? Yo les puedo decir, ¿no? Ya nosotros en el Hospital del Niño tenemos casos de Salmonella no typhi ble positiva. Ya tenemos casos de Salmonella no typhi con resistencia a quinolonas, ¿ok? Entonces, y lo otro es que las quinolonas se están usando indiscriminadamente, sobre todo las respiratorias, ya están comenzando a usarse indiscriminadamente y debemos reservarlas para cuando ya no tengamos otra alternativa terapéutica. Sí, pero eso tiene que ver con lo que es la resistencia. Sí, la resistencia. Ahora, no me digan que nunca han visto una diarrea asociada a antibiótico. ¿Me escuchan? Sí han visto, ¿no es cierto? Ah, ya no me van a quedar mal. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, doctor, buenas tardes con todos. Sí. Quise recordar que también a los colegas de que algunos niños que tengan a la otoscopía en el examen clínico del oído, si tenemos un nivel hidroaéreo, también y si tenemos al niño clínicamente está bien, ya no tiene, digamos, otorragia, no tiene signo de trago negativo, clínicamente ya está, digamos, saliendo del cuadro infeccioso, ya el paciente que ya ha sido tratado, ¿no?, con antibiótico, unas 48 horas por lo menos, pero sin embargo, si a la otoscopía evidenciamos un nivel hidroaéreo a nivel de la membrana timpánica, eso quiere decir que también está en resolución. A veces no necesariamente quiere decir que la infección sigue ahí, ¿no? Eso también hay que tener presente, claro, porque algunos pacientes que, digamos, vienen al consultorio con el nivel hidroaéreo, te dicen, el pediatra lo ve y a veces le da antibiótico, digamos, prolongado, ¿no? Y eso es una muy buena acotación para ello. Yo le voy a dar qué es lo que yo hago en mi práctica clínica, ¿no? Si ustedes revisan las guías, yo me acuerdo cuando era residente de pediatría, salió el boom de la medicina basada en evidencias. Y salieron trabajos que encontraban que el 50% de las otitis medias agudas se curaban solas.
y salió la corriente, no hay que tratar las otitis media agudas, dale solo Panadol y si persisten los síntomas más de 48 horas, recién dale antibiótico. Posteriormente salieron otros estudios que mostraron que los niños menores de 2 años deben ser tratados, porque tienen mayor riesgo de no resolver la otitis media aguda. ¿Ok? Y que el tratamiento antibiótico no solamente reduce el número de días de síntomas, ¿no es cierto?, lo cual causa un bienestar en el paciente. Entonces, las guías, si ustedes revisan las guías más recientes de otitis media aguda, en niños menores de 6 meses, todos, o con otitis media, todos están de acuerdo que hay que tratar. En niños de 6 meses a 2 años, ¿no?, la gran mayoría dice, debes considerar, pero en la práctica todos tratamos. Yo no dejo sin tratamiento a un niño menor de 2 años con otitis media aguda. ¿Por qué? Por el riesgo de otitis media serosa y sordera neurosensorial. Yo podría decir a este paciente, no le voy a dar tratamiento si es un niño mayor de 2 años que no tiene síntomas severos. O sea, no tiene fiebre, no tiene malestar, no tiene signos inflamatorios en la membrana timpánica. Porque si solamente tiene nivel y no tiene fiebre y no tiene signos inflamatorios, esa es otitis media serosa. Eso no se da tratamiento. ¿Ok? Pero si tiene manifestaciones clínicas de inflamación, tiene fiebre, dolor, tiene la membrana con signos de inflamación. Recuerden que en un episodio de otitis media aguda, las manifestaciones timpánicas demoran en resolverse 8 semanas. O sea, solamente el criterio de haber cambios en la membrana timpánica por sí solo no es una indicación de continuar el tratamiento, siempre y cuando el paciente haya recibido el tratamiento apropiado. De no tratar, se pasó a tratar solamente 5 días. Pero yo creo que si ustedes revisan las recomendaciones últimas, la mayoría está de acuerdo que por lo menos 10 días, en el caso de niño menor de 2 años de edad. ¿Ok? Tratamientos cortos tienen más falla. Y rutinariamente no hacemos timpanocentesis. Hacemos timpanocentesis en aquel paciente que no tiene mejoría clínica a pesar de un segundo curso de un segundo esquema de tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque ahí hay que cultivar y ver qué germen es. O en un paciente inmunocomprometido con otitis media. Porque como es inmunocomprometido, puede ser un oportunista. Esas sí son indicaciones para tiempo. De rutina no hacemos timpanocentesis. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, 0. Sí, una última pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Por dónde? Con respecto a diarrea asociada a antibióticos, si decidiera usar probiótico, ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a en qué momento darlo y cuánto tiempo darlo? Si esto está asociado con el tipo antibiótico que usarías. Gracias. No hay una relación específica con el antibiótico. Lo ideal es usarlo concomitantemente o 1 hora previa. Pero lo que se ha visto es que, pongamos, el Lactobacillus GG es sensible a amoxicilina. Pero los estudios han demostrado que como se adhiere a la mucosa intestinal, los pacientes pueden seguir eliminando Lactobacillus GG a pesar de haber sido tratados con antibiótico. ¿Ok? ¿Cuántos días duración del tratamiento? Lo primero es suspender el antibiótico, en el caso que ya tenga la diarrea. En el caso que tú vas a comenzar, el sentido común diría que lo tienes que usar durante el curso del tratamiento antibiótico. ¿Ok? Aló, doctor. Acá estoy, me voy a parar. Ya. Disculpe. Aunque no soy tan grande. Doctor, desde el punto de vista de la salud pública, ¿qué importancia le da usted al uso, yo diría quizás comercial, del famoso yogur con probióticos, que lo venden indiscriminadamente? Claro. Como les digo, les he explicado que para yo darle un valor de beneficio, ¿no?, estos probióticos tienen que tener un beneficio comprobado por estudios clínicos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de el boom de los probióticos ha llegado a la industria alimentaria, ¿no? Pero no hay datos que avalen un beneficio en la salud pública como una intervención, porque muchas madres creen que darle yogur a su hijo es bueno, ¿no? Y hay datos que se han hecho en Europa, ¿no?, y que han demostrado que esto más que todo es un beneficio comercial
que un beneficio como medida de intervención en salud pública. Ok, quiero agradecerles su permanencia, me han hecho sentir muy bien y espero que la conferencia haya sido de su agrado. Muy amable, gracias.